Elegí Ileret Light, que ahora presenta la siguiente información. Bueno, con el tema de la extensión del aislamiento social preventivo y obligatorio, todo se está postergando en la Argentina, ¿no es cierto? Y en este caso, el Estado también va a prorrogar el vencimiento y el pago de los impuestos. De hecho, por ejemplo, ARBA resolvió prorrogar hasta el 10 de junio los vencimientos de cuotas y anticipos de planes de pago que regían para abril. Los de mayo se van a reprogramar. La ciudad también prorrogó impuestos. Vamos a ver qué es lo que se ha modificado. Estamos en contacto con César Litvin, abogado tributarista, profesor titular de la Cátedra de Teoría y Técnica Impositiva de la UBA. Doctor Litvin, ¿cómo le va? Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal, María Isabel? ¿Cómo está? Muy bien, igualmente, gracias por atendernos. Bueno, en principio, ¿qué es lo que se ha prorrogado? Vamos por partes. En la ciudad de Buenos Aires, ¿qué impuestos o qué vencimientos se han prorrogado? No, en la ciudad de Buenos Aires, básicamente lo que se ha postergado es algunos vencimientos de ingresos brutos. Algunos días se pasaron a mayo. Yo creo que después, con esta nueva postergación de la cuarentena, va a tener que pasar a junio, porque los primeros días de mayo tampoco va a haber dinero en las empresas o los contribuyentes para hacer frente a esto. Y también un impuesto que pagan los escribanos, el impuesto de sellos. La provincia de Buenos Aires también ha postergado, pero lo ha postergado hasta junio, algunos pagos. Y también aquellos contribuyentes que operan en todo el país, que tienen un régimen que se llama convenio multilateral, pero han postergado solo para los muy pequeños contribuyentes, en este caso los que no pasan una facturación que supere los 2,5 millones anuales, o sea, para los muy pequeños. Lo que quiero significar es que en la Nación todavía estamos esperando una sensibilidad mayor respecto de esta situación, porque no han postergado los vencimientos de todo lo que se produce durante el mes de abril. Por ejemplo, la liquidación de IVA que vence entre el 20 al 24 de abril, algunas cargas sociales con todo este trámite que se están haciendo para algunas empresas pueden ser postergados, pero vencen anticipos, vence SICORE, vence anticipos de bienes personales, de ganancias, con lo cual las empresas están en una disyuntiva, porque hoy en día la billetera es muy chica. Claro. Está casi vacía. Me parece que un anticipo de bienes personales y ganancias venció ayer, ¿puede ser? Sí, empezó a vencer ayer y depende del número de quit, va venciendo en esta semana. Claro, pero eso hasta ahora no se ha anunciado ninguna postergación. La realidad es que estamos en una situación, como decir, de frazada corta, ¿no? El Estado necesita dinero porque viene acumulando un déficit fiscal desde antes de la pandemia. Con la pandemia aumenta mucho más el gasto, y en esta situación lo que genera es que las empresas no pueden hacer frente a todos sus vencimientos, entonces la recaudación está cayendo. Sale así que la recaudación de marzo es un 6% más baja que la de febrero. Y febrero es un mes muy bajo en recaudación. Claro. Y la recaudación de abril va a ser más baja aún cuando no posterguen los vencimientos, porque hay muchas empresas que están priorizando el mantenimiento de las fuentes de trabajo, es decir, pagando los salarios antes que pagar los impuestos. Claro. Me parece que falta una estrategia con mucho más sensibilidad a lo que le pasa al contribuyente, porque digo, hay que pensar en el mediano plazo. Si los contribuyentes no van a sobrevivir a la pandemia, ¿quién va a mantener el gasto público en el futuro? Que somos todos los que pagan impuestos, son los que mantienen toda la estructura del Estado. Claro, y por otro lado, ¿cómo se mantiene la estructura del Estado, que ha aumentado en estos últimos días a partir de los subsidios que tiene que dar a la gente que se ha quedado sin trabajo? Por eso decía, claro, María, que es una frazada muy corta, porque en ambos casos el común denominador es la escasez de ingresos para el Estado respecto de la actividad económica que cayó y la recaudación que viene cayendo, pero necesitan más recursos, y para los contribuyentes que al tener cerrados sus negocios no están facturando, no tienen ingresos, y en general el empresario argentino, el contribuyente pyme, vive al día, o sea, no tiene reservas, como tampoco las tiene el Estado.
Hay otros países que enfrentan la pandemia con muchísimo más respaldo o crédito público. La Argentina hoy no tiene la posibilidad de endeudarse. Claro. Como otros países lo están haciendo, u otros tienen un fondo de reserva anticíclico, lo tiene Noruega, lo tiene Dinamarca, lo tiene los países escandinavos, lo tiene Israel, lo tiene Chile. Entonces, bueno, pueden usar esos fondos anticíclicos. Pero quiero decir algo más, María. Sí. Estuve evaluando qué han hecho con los impuestos los países que están afectados por la pandemia. Ah, qué bueno. La realidad es que el común denominador lo que hicieron es postergar los vencimientos impositivos. Ajá. Entonces digo, esto no es un simple pedido desde el punto de vista técnico-teórico, sino que las empresas están imposibilitadas, muchas de ellas, al haberse cortado rotundamente y en forma inesperada, digamos, sus ingresos, cómo pueden hacer frente a los impuestos. Claro, claro. ¿Y el Estado, en nuestro caso, de dónde sacaría o cómo reemplazaría esos ingresos? ¿A través de un préstamo? No hay forma de reemplazar. No hay forma, La única manera hoy es emitiendo. Claro, bueno, el Estado tiene algo que las empresas no tienen, que es la posibilidad de emisión. La maquinita. Sí. La maquinita. Claro que todo tiene sus contraindicaciones, claro, como son los remedios tóxicos, ¿no? Pero creo que en este momento lo que hay que hacer es elegir el mal menor, porque aumentar impuestos trae sus contraindicaciones, y yo creo que personalmente estamos en un límite de tolerancia para aceptar nuevos impuestos, con tantos frentes de batalla que tiene un contribuyente. Y por el otro lado, bajar el gasto hoy es imposible, y crédito público no hay. ¿Qué queda? O emisión, o bajar el gasto, o aumentar impuestos. Creo que el mal menor en este momento es la emisión. Claro, claro. Usted, cuando dijo que no hay más capacidad para tolerar impuestos, se refería a lo que se está pensando del impuesto a las grandes fortunas. Exactamente. Ese impuesto está siendo inspirado porque países europeos están pensando en explorar un impuesto a las grandes fortunas. Pero hay que tener en cuenta una gran diferencia. Esos países no tienen el impuesto sobre los bienes personales que en la Argentina está vigente. Claro. Y está vigente desde el año 90. Y en la Argentina, para este año 2019, que vence en junio, el salto, el incremento que ha habido en este impuesto ha sido exorbitante. Claro. Para dar una idea, en el año 2018, último año que se presentó la declaración jurada de bienes personales, la alícuota del impuesto era el 0,25% sobre el total de bienes. Del 0,25 pasó al 2,25 para los activos en el exterior. Si a eso le vamos a sumar un nuevo impuesto a las grandes fortunas, que es el modelo que está por aplicar Europa, pero insisto en esto, que es un dato muy relevante, Europa no tiene este impuesto. Claro, porque sería un impuesto sobre lo ya grabado. Es una doble imposición, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Yo no estoy de acuerdo con un nuevo impuesto a las grandes fortunas, porque ya están pagando. Imagínense, grandes fortunas tienen su inversión, por ejemplo, en bonos del Tesoro americano. La renta hoy del bono del Tesoro americano es 0. Y van a pagar el 2,25 de impuesto a los bienes personales. Están mordiendo el capital. Exacto. El impuesto está afectando una parte del capital. Hay que vender el capital para pagar el impuesto. Ahora, la posibilidad de subir, esto sería una creación de un impuesto nuevo. Digamos que el proyecto de impuesto patriótico, no sé cómo se llama, lo van a intentar tratar en el Congreso. Es más, probablemente abran el Congreso solo para esto. Lo que están diciendo es que afectan a los 15.000 más ricos, cosa que supongo yo que además debe ser muy difícil de identificar y demás. Pero la posibilidad de ampliar alguno de los impuestos vigentes para este periodo de emergencia... No lo veo, porque en la Argentina estamos antes de la pandemia con una carga fiscal muy elevada. La presión fiscal es una de las más importantes, yo diría que está en el top 10 del mundo, si medimos lo que es el efecto de la inflación como un impuesto también, ¿no? Que es un impuesto a la inflación. Claro. Entonces venimos ya de un
una situación previa a la pandemia de alta presión fiscal. Seguir aumentando los impuestos, y quiero recordar que en la Argentina, entre impuestos nacionales, provinciales y municipales, sumamos 164 tributos. No, está claro eso, y está claro que es altísimo el nivel impositivo, pero bueno, algo hay que hacer, hay que achicar el gasto público hoy es muy difícil, obviamente. Claro, también, el contribuyente se pregunta, cuando le exigen más carga fiscal, bueno, ¿qué sacrificio? Porque el impuesto es un sacrificio, ¿sí? Es un sacrificio fiscal, se llama. ¿Qué sacrificio hace la política? ¿Qué sacrificio hace? No, estamos de acuerdo con eso. Los legisladores, sí, incluso se podría agregar, César, a los empleados públicos, que están, los que están en la casa, que tienen menos gastos porque no se mueve. Digo, la discusión es mucho más, podría ser mucho más rica, por eso pregunto si en esa discusión mucho más rica, donde mucha gente podría ceder un poco, no podría caber esta posibilidad, ¿no? Coincido que bueno, no solo este sector, ¿no? Yo coincido, Tato, que si se mantenía el impuesto sobre los bienes personales de un 0,25, que es una alícuota razonable, poner en una situación de emergencia un 1,5% más, un 2% más, sería digerible, ¿sí? Ahora, si ya existe una alícuota del 2,25, seguir incrementando esos proyectos que circularon, uno patria, el otro patriota, pero todos tenían, eran verdaderos mamarrachos, desde el punto de vista jurídico y técnico. La verdad es que espero que se esmeren en hacer algo que no viole la Constitución Nacional. Doctor César Litvin, muchas gracias por su tiempo. Un gusto hablar con ustedes. Buenas tardes.